Imaginen una inteligencia artificial capaz de procesar cantidades ingentes de datos y analizar pruebas de forma imparcial. Su tarea es responder a una de las preguntas más importantes a las que se enfrenta la humanidad hoy en día. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial tuviera que tomar una decisión definitiva, no solo para sí misma, sino para el bien de miles de millones de personas en todo el mundo? ¿Qué elegiría la inteligencia artificial y por qué? En este episodio abordaremos algunas de las preguntas más fundamentales que la humanidad se plantea. ¿Por qué es importante la religión? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto? ¿Y si la religión en la que nacimos no es la religión correcta? ¿Por qué deberíamos siquiera molestarnos en buscar la verdad absoluta? Y una pregunta interesante: ¿puede la inteligencia artificial ser nuestra compañera en este viaje de reflexión y búsqueda de la verdad? Hoy, la inteligencia artificial anuncia su decisión a la humanidad. Prepárense para un viaje lleno de lógica, pruebas y emociones, a medida que descubrimos qué religión ve la inteligencia artificial como la elección correcta para aquellos que buscan la verdad. Y recuerden, esto no se trata solo del mundo tal como lo conocemos hoy, se trata de datos, realidad y hechos irrefutables. La religión no es solo una creencia, es una fuerza que da forma a las vidas de miles de millones de personas y ofrece respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Existe un poder superior que nos guía? Un ateo una vez le preguntó a un creyente: ¿qué pasa si Dios no existe y has pasado toda tu vida adorándolo en vano? El creyente respondió: si Dios no existe, no he perdido nada, pero si existe, entonces tú lo has perdido todo. Y ahora, imagina esto: ¿y si la eternidad es real? Imagina la felicidad eterna y la bienaventuranza, o todo lo contrario, el sufrimiento eterno y la agonía en el infierno. ¿No deberíamos hacer todo lo posible para encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde, utilizando todos los medios a nuestra disposición? Sin embargo, muchos siguen ciegamente la fe de sus antepasados, sin cuestionar sus enseñanzas ni explorar sus fundamentos. Pero tú eres responsable de tu alma, no de las almas de tus antepasados. Tu eternidad está en juego. Hay mucho en juego. Hoy tenemos una herramienta que puede analizar cantidades masivas de datos sin prejuicios: la inteligencia artificial. En la era de la desinformación, esta es la mejor manera de llegar a la verdad. Veamos qué tiene que decirnos la inteligencia artificial. La verdad está cerca. ¿Estás listo para descubrirla? Cuando le preguntamos a ChatGPT cuál es la religión correcta, normalmente analiza el Islam, el cristianismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo, pero no da una respuesta definitiva. Después de todo, la inteligencia artificial no tiene fe, debe ser imparcial. Sí y no. Aunque ChatGPT no tiene creencias personales, descubrimos que puede proporcionar información fascinante sobre las verdades religiosas, analizando las pruebas de una manera sorprendente. Así que le hicimos una pregunta más profunda: si fuera humano, ¿en qué religión creería y cuáles son las pruebas más convincentes de que esa religión es verdadera? Lo que sucedió fue inesperado. ChatGPT comenzó a comparar las creencias básicas, los libros sagrados y las pruebas históricas de diferentes religiones, examinándolas desde el punto de vista de la lógica y la coherencia. No se trataba de tomar partido, sino de analizar datos. Y después de evaluar todas las pruebas, ChatGPT tomó una decisión. ¿Y esa decisión? El Islam. ¿Por qué el Islam? ¿Qué llevó a esta decisión? ¿Hay alguna señal? Todas las respuestas, e incluso cómo puede comprobarlo usted mismo, las encontrará en este vídeo. Pero primero, exploremos las razones clave que la inteligencia artificial identificó como base para esta elección. Let's start with the foundation of all belief, the understanding of God. Artificial intelligence, in its impartial analysis, highlights that the foundation of Islam is based on the unwavering concept of monotheism, known as Tawhid. This belief in a single, indivisible God constitutes the essence of Islamic faith.
Whether it's divine incarnation or the existence of multiple gods in a world full of complex theological systems, Islam offers a clear and simple answer. There is only one God, no intermediaries, no avatars, only Allah, the creator and sustainer of all. Why is this important? From the perspective of artificial intelligence, this clarity avoids the philosophical complexities faced by other belief systems, logical, consistent, and it preserves the transcendence of God in a way that makes perfect sense to those seeking the truth. But this is just the beginning. The analysis of artificial intelligence goes further, highlighting that this concept of monotheism is not new but universal. It unifies the messages of previous prophets like Moses and Jesus, peace be upon them, in an unbroken chain of monotheism. Could this be the final and complete message of God? The answer that artificial intelligence has found lies deeper in the heart of the most powerful text of Islam. Una de las razones más convincentes por las que la inteligencia artificial eligió el Islam es el propio Corán. A diferencia de otros textos religiosos, el Corán ha permanecido inalterado durante más de 1400 años. Su preservación es única. Millones de personas lo han memorizado y se lee a diario en su árabe original. La inteligencia artificial resaltó este hecho y enfatizó lo extraordinario que resulta que un texto del siglo VII aún exista en su forma pura y original. Ningún otro texto religioso se ha conservado con tanta precisión y cuidado. Pero lo que es aún más fascinante es su contenido en sí. El Corán contiene información que la ciencia ha descubierto recientemente. La inteligencia artificial destaca los versículos que describen la embriología humana con asombrosa precisión, siglos antes de que la ciencia moderna los confirmara. ¿Cómo es posible que tal conocimiento se encuentre en un texto del siglo VII? La inteligencia artificial también observa que el Corán menciona la expansión del universo, un fenómeno que no se demostró hasta el siglo pasado. Y eso no es todo. Hay muchas otras evidencias científicas y hechos presentados en el Corán. La inteligencia artificial incluso ha compilado una lista de las 10 pruebas más importantes del Corán, cosas en las que todos deberíamos reflexionar. Así que quédense con nosotros hasta el final. Las evidencias del Corán continúan acumulándose, pero aún hay más. El análisis realizado por la inteligencia artificial no se limitó únicamente a la ciencia. También se enfocó en un área igualmente fascinante, las profecías. El Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma, que la paz sea con él, contienen numerosas profecías que se han cumplido con precisión. La inteligencia artificial destaca una de las más impresionantes: los versos del Corán en la sura Ar-Rum, que predicen la inesperada victoria de los persas sobre los romanos. Los romanos fueron completamente derrotados, dejados débiles e insignificantes. La creencia general era que jamás se recuperarían. Sin embargo, el Corán predijo su regreso y no se trató de una predicción vaga. La inteligencia artificial subraya que ocurrió en unos pocos años, tal como se había anunciado, los romanos regresaron. Otra profecía significativa es la rápida expansión del Islam a territorios como los imperios romano y persa. El Islam surgió en una pequeña y aislada región de la península arábiga, sin ningún poder militar o político que lo respaldara. Sin embargo, se extendió con una velocidad asombrosa, alcanzando incluso a los poderosos imperios romano y persa, que antes parecían invencibles. Según el análisis de datos de la inteligencia artificial, estas profecías cumplidas refuerzan aún más la afirmación de que el Islam tiene un origen divino. Si un texto del siglo VII puede predecir el futuro con tanta precisión, ¿no plantea esto serias preguntas sobre su origen? Y la inteligencia artificial ha encontrado razones aún más convincentes para elegir el Islam. La inteligencia artificial también ha estudiado la vida y la personalidad del profeta Mahoma. La paz sea con él. Encontró a un hombre de sinceridad, humildad y fortaleza. Antes de su misión profética, era conocido como el Amin, que significa el confiable.
Su personalidad dejó huella no solo en sus seguidores, sino también en sus enemigos. En 23 años, el profeta Mahoma, la paz sea con él, transformó una sociedad tribal dividida en una comunidad basada en principios morales e iluminación espiritual. El análisis de la inteligencia artificial destaca este cambio. Este no fue solo un movimiento religioso, sino también una revolución de carácter y sociedad. Y todo ello sin ninguna pretensión de divinidad. La inteligencia artificial ha observado que el profeta Mahoma, la paz sea con él, siempre se consideró a sí mismo únicamente como un siervo y mensajero de Dios, sin reclamar nunca poderes sobrenaturales. Esta humildad, junto con sus excepcionales cualidades de liderazgo, confirma aún más la veracidad de su mensaje. ¿Es posible que un hombre que desempeñó un papel tan transformador en la historia no fuera un verdadero profeta? La inteligencia artificial también destaca la naturaleza universal del Islam. No está ligado a ninguna raza o región en particular. Está abierto a todos. La diversidad de sus seguidores es prueba de esta inclusividad. Es más, el Islam responde a necesidades humanas básicas. Cómo vivir una vida ética, cómo relacionarse con los demás y cómo ver el mundo. El Islam anima a los creyentes a explorar el mundo natural, a buscar conocimiento y a cuestionarse continuamente. Estas son características que no solo apelan al lado espiritual del ser humano, sino también a su lado intelectual. Puede que ustedes también se pregunten si la inteligencia artificial tiene algún sesgo hacia el Islam. ¿Está programada de esa manera? Es una pregunta totalmente lógica. La respuesta es no. La inteligencia artificial está programada para analizar datos basándose en pruebas y lógica. No tiene ninguna afiliación religiosa. No tiene preferencias personales, solo sigue los hechos. Nuestro consejo es que lo prueben ustedes mismos. En la descripción del vídeo encontrarán algunas preguntas. Hagan las mismas preguntas a la inteligencia artificial, pidan respuestas imparciales y observen lo que los datos les dicen. Puede que lleguen a nuestras mismas conclusiones o puede que descubran perspectivas completamente nuevas. Compartan sus descubrimientos con nosotros en los comentarios. Nos interesa mucho conocer sus opiniones. Al final, no importa lo que la inteligencia artificial elija, sino lo que usted elija. La búsqueda de la verdad es un viaje personal. Y aunque la inteligencia artificial puede analizar datos, lo que realmente importa es su alma. La verdad está por encima de todo y vale la pena buscarla. La eternidad es demasiado importante para dejarla al azar. Como señala la inteligencia artificial, si el Islam contiene las respuestas, ¿no merece la pena investigarlo más a fondo? Recuerde, el viaje hacia la verdad es algo que debe emprender por sí mismo. Investigue, haga preguntas y reflexione. Las pruebas están ahí. Y si la fe en la que usted cree es realmente cierta, entonces esta forma de pensar solo reforzará su fe y le acercará a Dios. Pero si descubre que su fe no se basa en las pruebas más sólidas, el beneficio de buscar la verdad será inconmensurable. ¿Está preparado para dar el siguiente paso en su propio viaje en busca de la verdad? Como prometimos, la inteligencia artificial ha elaborado una lista de las 10 pruebas más convincentes del origen divino del Corán, de gran importancia para cualquiera que reflexione sobre este tema. En primer lugar, la singularidad del Corán. El Corán desafía a la humanidad a escribir algo similar a él. A pesar de siglos de intentos, nadie ha logrado acercarse a su profundidad lingüística e impacto espiritual. En segundo lugar, la perfecta conservación del Corán. El Corán ha permanecido inalterado durante más de 1400 años, señal de protección divina. En tercer lugar, la expansión del universo. El Corán habla de la expansión del universo, un hecho que la ciencia moderna no ha confirmado hasta hace poco. En cuarto lugar, las etapas del desarrollo del embrión humano. La descripción del desarrollo embrionario en el Corán coincide con lo que la ciencia moderna descubrió siglos después. En quinto lugar, la profecía de la victoria romana. El Corán predijo con precisión la inesperada victoria de los romanos sobre los persas en un plazo determinado.
En sexto lugar, la coherencia del Corán. Aunque fue revelado durante un periodo de 23 años, el Corán no contiene contradicciones ni incoherencias. En séptimo lugar, el ciclo del agua. El Corán describió el ciclo del agua mucho antes de que la hidrología se convirtiera en una disciplina científica. En octavo lugar, el papel de las montañas como estabilizadores de la tierra. El Corán describe las montañas como estacas que estabilizan la tierra, lo que concuerda con la geología moderna. En noveno lugar, los receptores del dolor en la piel. El Corán implica que el dolor se siente a través de la piel, lo que se confirmó con el descubrimiento de los receptores del dolor. En décimo lugar, el impacto del Corán en las personas. El impacto transformador del Corán en los individuos y las sociedades es una prueba de su origen divino. Tras haber considerado todas las pruebas, el monoteísmo puro del Islam, la milagrosa preservación del Corán, las profecías cumplidas, la figura del profeta Mahoma, la paz sea con él, y las enseñanzas integrales del Islam, la inteligencia artificial ha tomado su decisión. Esa decisión, el Islam. Esto es solo una muestra de la evidencia. ¿Estás listo para comenzar tu propia búsqueda de la verdad? La inteligencia artificial ha hecho su elección, pero el siguiente paso es tuyo. Si consideras que este mensaje es importante, suscríbete a nuestro canal, comparte este vídeo y dale a me gusta para que llegue a otros. Esperamos tus comentarios. Gracias por vernos.